Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la resolución de los ejercicios que habíamos quedado pendientes. Tenemos estos cuatro ejercicios por resolver hasta ayer habíamos avanzado con este ejercicio de estos dos planos inclinados. Antes de empezar con los ejercicios que quedaron pendientes, me avisan por favor si es que hay alguna duda, ¿sí? Con respecto a lo que resolvimos acá. Sí, por favor. Algo que no se haya entendido para poderlo repetir. Y si no, pues avanzaremos directo con la resolución de estos otros problemas. Ok, entonces vamos a leer el enunciado. Tenemos dos objetos, dos cajas, dos cuerpos atados por una misma cuerda. Y habíamos dicho antes de iniciar este tema que vamos a despreciar el peso de esa cuerda, la fricción que existe aquí en la polea. Y también vamos a decir que es una cuerda inextensible, es decir, que no puede deformarse. De modo que si se mueve un cuerpo, el otro se va a mover a la misma velocidad, ¿sí? Con la misma aceleración. Entonces, en este tipo de problemas, cuando nos pide determinar aceleraciones, sabemos que estamos hablando de una única aceleración. Al estar unidos, ambos van a tener la misma aceleración, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Entonces nos dice, calcule la aceleración y la tensión de la cuerda, teniendo en cuenta que no hay rozamiento, sabiendo que la masa del cuerpo A es igual a 2 kilogramos y la masa del cuerpo B es igual a 3 kilogramos. Además nos dice que trabajemos con una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Eso para facilitar los cálculos. Entonces vamos a identificar primero cuáles son las fuerzas que intervienen. De acuerdo a lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, ¿cuáles son las fuerzas que estarían actuando en este cuerpo A? Por favor, ¿quién me responde? Actúen, por favor. Como les digo, si es que no se entiende, también es válido preguntar, pero por favor, necesito que actúen. Si no, en el examen después están perdidos. Incluso me suelen decir que pongo ejercicios que no hemos visto. Veamos. Señor Alexander Cutia, active por favor su micrófono y me indica, por favor, cuáles son las fuerzas que estarían actuando en este sistema. Señor Alexander Cutia, el objetivo de las actividades APE es precisamente para que hagan todas las preguntas y salvar todas las dudas que tengan. ¿Algún voluntario que desee actuar, por favor? Estaría actuando la fuerza normal, el peso Ok. Si hablamos y del también cuerpo A, la tensión. estamos hablando que tiene una normal, ¿no es cierto? Un peso, podríamos llamarlo peso A, y la tensión, ¿verdad? La tensión de la cuerda. Perfecto. Sabemos que hacia dónde se va a mover el sistema, hacia la izquierda o hacia la derecha. Analicen los pesos de los objetos y díganme hacia dónde creen que se movería. Vamos a definir la aceleración, en qué sentido iría. Hacia la derecha. Cuál cuerpo es más pesado? Analicen las masas. Masa del cuerpo A, 2 kilogramos. Masa del cuerpo B, 3 kilogramos. ¿Hacia dónde se moverá este sistema? Hacia abajo. Correcto. Entonces estamos hablando, eso es lo primero.
¿sí? Esto debíamos definir primero. Sabemos que este cuerpo es más pesado, por ende, se va a mover para acá abajo. Entonces, definido la dirección de la aceleración. Por lo tanto, toda fuerza que vaya hacia acá, para mí va a ser positiva, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de que todo lo que vaya hacia la derecha será positivo y hacia abajo también será positivo. Eso es lo primero. En este tipo de ejercicios de tensión, ¿sí? Entonces hemos definido en el cuerpo A. Ahora en el cuerpo B, ¿qué fuerzas tendría? Si La tomo, normal y la masa. sí, en este caso, cuando los cuerpos están, digamos, suspendidos en el aire, tenemos efectivamente el peso B, pero en este caso, normalmente bueno, valga la redundancia, la normal está cuando está sentada en algún objeto, una mesa, lo que sea. En este caso, al estar suspendido en el aire, aparece únicamente, ¿qué fuerza creen aquí? La tensión. La tensión, porque está suspendido, ¿ok? Y nada más, tenemos ya definida la dirección de la aceleración. Por lo tanto, en el objeto uno o el objeto A, haríamos sumatoria de fuerzas en X o en Y, porque me piden, fíjense, determinar la tensión y también me dice que no tome en cuenta la fuerza de rozamiento. Por eso yo no le puse aquí. Sin embargo, al haber un contacto aquí entre el cuerpo A y la mesa, debería haber fricción, pero como el problema me está diciendo que no tome en cuenta el rozamiento, no lo puse. Únicamente me da la masa de A, la masa de B, me da un valor de gravedad con un número cerrado para facilitar los cálculos y me pide determinar la aceleración del sistema y la tensión. Son dos fuerzas que yo desconozco. Por lo tanto, fíjese que el cuerpo A se mueve en este sentido y el cuerpo B se mueve en este sentido de acá. Podríamos hablar que el cuerpo A se está moviendo en el sentido X y el cuerpo B se está moviendo en Y. Por lo tanto, únicamente voy a plantear las fórmulas que para mí me conviene. Sumatoria de fuerzas en X, no olvidemos que si estamos hablando de cuerpos en movimiento, y aparte si vemos las aceleraciones, etcétera, esto sería masa por aceleración, pero sería masa del cuerpo A por la aceleración. Sabemos que la aceleración es única. La masa, en cambio, si es de cada cuerpo, entonces aquí vamos a poner cuerpo A. Entonces vemos que en X, en el cuerpo A, solo tengo la tensión. Se está moviendo hacia ese sentido que yo estoy asumiendo que es positivo. Por lo tanto, es tensión positiva. Y no hay más. Esto que sería igual a masa de A por la aceleración. Entonces luego vamos a basarnos en el cuerpo B. Y en este caso no tiene sentido hacer sumatoria de fuerzas en X porque se está moviendo hacia abajo, hacia el eje Y. Entonces haremos sumatoria de fuerzas en Y en el caso del cuerpo B. Y eso es igual a masa del cuerpo B por la aceleración. Entonces vemos esta tensión, si estoy diciendo que todo lo que vaya hacia abajo es positivo, esta tensión será negativa. Ojo, todo lo que baje, todo lo que vaya a la derecha o hacia abajo, dije que va a ser positivo. Por lo tanto, esto es clave, ¿no? Digo que tendré una peso W positiva menos la tensión negativa. Esto es en base a la convención de signos que yo identifiqué porque el cuerpo B se va hacia abajo. Y esto sería igual a masa de B por aceleración. Ahora lo que tenemos que hacer es, fíjese que yo ya aquí ya tengo definida una ecuación.
que la tensión es igual a la masa de A por la aceleración. Y acá determiné otra ecuación, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es reemplazar la ecuación uno en 2. De esa manera, eliminar esta incógnita, porque el peso de B yo lo puedo determinar. Tengo la masa y tengo la gravedad. De igual manera, el peso de A que vemos aquí. Entonces voy a reemplazar las ecuaciones y digo peso de B menos, en vez de la tensión voy a poner masa de A por aceleración y esto es igual a masa de B por aceleración. Como aquí tengo dos términos que tienen aceleración, lo voy a pasar a ese lado y voy a despejar aceleración. Entonces digo masa de B por A más masa de A por A. Esto es igual, será igual al peso en B. Entonces aquí el factor común sería la aceleración. Es igual a masa de B más masa de A. Y esto es igual al peso en B. Aquí esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir al siguiente, al otro lado de la ecuación. A es igual a peso de B sobre masa de B más masa de A. Ok, ahora lo que voy a hacer es reemplazar peso de B, la masa por la gravedad. Recuerden, el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, peso de B será 3 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, dividido para la masa de B, 3, más la masa de A, 2, y esto estaría en kilogramos. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton, tendría 30 newtons, o le voy a dejar todavía kilogramo para poder simplificar con el término que está abajo, dividido para 5 kilogramos. Entonces ahora sí puedo yo simplificar los kilogramos y esto me quedará igual a ¿cuánto? Observen, pongan A atención. 6 metros sobre segundos al cuadrado. 6 metros sobre segundos al cuadrado ha sido la aceleración. Y ahora, ¿cómo obtendrían ustedes la tensión? A ver, Reemplazando la Fórmula 1. ok. De la ecuación uno voy a reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazo la aceleración. Es lo que voy a hacer. Tensión es igual masa de A, 2 kilogramos, por la aceleración, 6 metros sobre segundos al cuadrado. Resolviendo esto, 2 por 6 es 12. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y de esta manera queda resuelto este ejercicio. Entonces, ojo, recapitulando, identificar hacia dónde se está moviendo el sistema. Y si no es tan fácil identificarlo, hay ejercicios que a veces no me da este tipo de cosas, yo puedo asumir una dirección. Yo digo, bueno, todo lo que vaya hacia la derecha, hacia abajo va a ser positivo. Voy a asumir. En este caso es fácil porque sé que la masa de B es mayor a la masa de A, por lo tanto el sistema se va a mover hacia abajo y a la derecha. Entonces observo el cuerpo 1 o el cuerpo A, veo que solo se mueve en el sentido X, por lo tanto hice sumatoria solo en X. El otro cuerpo solo se mueve en Y, ¿sí? De ahí resultan dos ecuaciones. Veo que puedo reemplazar la uno en la 2. Gracias a eso obtengo el valor de la aceleración.
Y si reemplazo en cualquiera de las dos, ¿sí? Vemos que está más fácil en la ecuación uno, pero si ustedes reemplazaran en la ecuación 2 debería salir exactamente lo mismo porque estamos hablando de la misma tensión. Es una cuerda inextensible, por eso es una misma tensión. Esto es muy parecido. Un cuerpo de 40 kilogramos de masa descansa sobre una mesa. Mediante una cuerda que pasa por una polea, se une a otro cuerpo de 30 kilogramos que cuelga libremente, es lo que nos dice. Calcula la aceleración de los cuerpos y la tensión de la cuerda, suponiendo que el coeficiente de rozamiento para el primer cuerpo vale 0,2. Fíjese que ahora ya me da un coeficiente de rozamiento, por lo tanto ya tengo que considerarlo. Entonces, podríamos llamarlo, al igual que el anterior, podríamos llamarlo cuerpo A o cuerpo B, o podemos llamarlo cuerpo uno y cuerpo 2. Da igual. Entonces vamos a llamarlo cuerpo uno y al de acá le vamos a llamar cuerpo 2. Entonces ahora también lo que tenemos que hacer es identificar, tal como hicimos antes. Miren que el primer cuerpo, el cuerpo que descansa sobre la mesa es más pesado, ¿sí? Pero yo podría, igual, como les dije antes, voy a asumir que se va a mover para acá, que todo lo que se mueva hacia acá, hacia abajo de la derecha, va a ser positivo. Voy a utilizar la misma convención de signos. Entonces digo hacia la derecha y hacia abajo voy a considerar positivos. Entonces identifico las fuerzas. Ya sabemos, sobre cada cuerpo existe un peso, llamémosle peso uno. También existirá en estos cuerpos que están asentados en una superficie, estaría la normal. Aquí en esta cuerda tenemos la tensión y como ahora sí no me está diciendo que descarte, tengo una fuerza de rozamiento, como que tiene un coeficiente de fricción de 0,2. En el segundo cuerpo, tal como lo hicimos antes, tiene un peso, está, está suspendido en el aire en esa cuerda, tendría un peso 2. Y hacia arriba, representado por la tensión. No pongo ni uno ni dos porque estamos hablando de la misma tensión y estamos hablando de la misma aceleración. Los dos cuerpos están conectados. Los pesos sí los pongo peso uno y peso 2. Entonces vamos a, a basarnos primero. Vamos a poner por aquí el cuerpo del bloque uno. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ya van a ver por qué. En Y, el cuerpo uno se mueve o no se mueve en Y. Observen el cuerpo, el objeto uno. ¿Se moverá o no se moverá en el sentido Y? No. No, entonces como no se mueve en Y, pongo cero. Veo cuáles son las fuerzas que estarían actuando aquí. Estaríamos la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, normal menos peso uno es igual a cero. Despejo, esto es igual al peso uno, de manera que la normal ha sido igual. La masa, 40 kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Aquí no me dice cuál es el valor, así que usemos el valor que es común, 9,8. ¿Se me ayudan a resolver esto de aquí? ¿Cuánto sale? 392. Estamos hablando de una fuerza normal de 392 newtons, ¿no?
Entonces, esto resultó de la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? En Y, perdón. ¿Por qué hice esto? Porque ahora tengo una fricción, de manera que cuando yo haga sumatoria de fuerzas en X, esto es igual a ¿cuánto? Ahora vemos que en el sentido X, el cuerpo se mueve. Como se mueve, será masa 1 por aceleración. Recuerden que estamos en el objeto 1, ¿no? Por lo tanto, masa 1 por aceleración. Veamos cuáles son las fuerzas. Decimos que hacia allá va a ser positivo, por lo tanto tenemos una tensión positiva. Hacia atrás una fricción, ¿sí? T menos Fr, y esto va a ser igual a masa 1 por aceleración. Entonces, fíjense que aquí tengo una fuerza de rozamiento. Antes de eso, a esto le podemos llamar ecuación 1. Ecuación 1. Vamos a ver una ecuación 2. Recuerden que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento es 0,2 multiplicado por la fuerza normal. ¿A qué sería igual este coeficiente de rozamiento? Según mis cálculos, me ayudan verificando por si acaso me equivoqué, 78,4 newtons. Entonces, por esa razón, yo en este ejercicio sí necesité hacer sumatoria de fuerzas en Y en este cuerpo, porque gracias a eso determino la normal y con la normal obtengo el valor de la fuerza de fricción. Entonces ahora sí voy a reemplazar para ver cuál es el producto de esto. Entonces, la tensión todavía desconozco, menos la fuerza de fricción, 78,4. La masa 1, 40 kilogramos por aceleración. Y aquí estamos hablando de una ecuación 2. Entonces, todo esto recuerden que es parte del análisis del primer cuerpo, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es, a esto le vamos a llamar ecuación 2, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la otra parte, que es el cuerpo 2. En X no tiene sentido hacer porque no tengo fuerzas. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración. Fíjese que en Y sí se mueve, por eso puse masa igual a masa por aceleración. Entonces ahora veamos las fuerzas. Si dije que hacia abajo y a la derecha va a ser mi convención positiva, por lo tanto veo que esta T está yendo en contra, voy a ponerle menos T, y tengo más W2 porque esta se va hacia abajo. Entonces esto es igual a masa 2 por aceleración. Entonces tendría menos T más W2 es la masa, 30 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Masa por gravedad es del peso, igual a 30 por A. Si resolvemos esto, 30 por 9,8 es igual a 294. Entonces tengo menos T más 294 newtons. Y esto es igual a 30 por A. Entonces fíjese que aquí tengo otra ecuación. Esta le vamos a llamar ecuación 3. Entonces hay varios métodos para resolver ecuaciones. La una es intentando aquí despejar el T
y luego reemplazar acá arriba en esta otra, que es lo que hemos venido haciendo. Otra que podemos aplicar es esta, verán. La que vamos a aplicar en este ejercicio. Vamos a sumar la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Sí? Vamos a hacer una reducción. Entonces tenemos por un lado la ecuación 2, que es t menos 78,4 y esto es igual a 40a. Y tenemos por otro lado la otra ecuación, menos t más 294, esto es igual a 30a. Entonces aquí no es más que sumar esto. Fíjese que aquí tenemos un positivo y un negativo, simplificamos. Hacemos 294 menos 78,4, según mis cálculos, 215,6 newtons igual a 40 más 30, pues esto es 70a. Si, si dividimos esto, pues tendríamos, sabemos que ese 70 es kilogramos, ¿no? Kilogramos por A. A es igual a 215,6 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, dividido para 70 kilogramos. A sería igual 215,6, dividimos para 70 y tengo un valor de 3,08. 3, aceleración es igual a 3,08 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera he llegado a la respuesta del problema. Me está saliendo que es positiva, ¿sí? ¿Y qué más me falta calcular? Me dice calcule la aceleración de los cuerpos. Fíjese, es un poco capciosa la pregunta porque no es que cada uno tiene su aceleración, sino es una sola. Los dos tienen la misma aceleración. También me pide determinar la tensión de la cuerda. Entonces veo cuál es la más fácil. En este caso puede ser cualquiera. Voy a utilizar la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, ¿sí? Tengo tensión es igual a 40 por 3,08 metros sobre segundos al cuadrado y más, voy a pasarle este término al otro lado, más 78,4 newtons. Tengo un valor de tensión de 40 por 3,08 y eso sumado a 78,4, dándome un valor de tensión de 201,6 newtons. Y quedaría resuelto el problema. ¿Dudas sobre este problema? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. No le entendí la parte. ¿Por qué en la ecuación número 3 le pone la tensión en negativa? Ya. Como le dije, veamos este de acá que era más fácil. En este caso veíamos que el cuerpo, el sistema se movía hacia acá. También yo le dije que si yo no estoy seguro de a dónde se está moviendo, que hay ejercicios que no son tan claros, ¿sí? Entonces yo digo, aquí en este ejercicio sabemos que hay un cuerpo que es más pesado que otro, que hay una fuerza de rozamiento. Hice lo mismo. Dije, a ver, todo lo que se vaya hacia la derecha y hacia abajo va a ser mi positivo. Esto es lo que yo asumo, es lo primero que ustedes tienen que hacer en cada ejercicio. ¿Sí?
Entonces, para mí, todo lo que se vaya hacia la derecha y hacia abajo va a ser positivo. En el caso del ejercicio uno, fíjese que la tensión, como se iba a la derecha, yo le puse aquí positiva. Y la fricción queda hacia la izquierda, que va en contra de lo que yo puse, por eso es negativa. Ahora, analizando el segundo cuerpo, vemos que el peso 2 estaría hacia abajo. Y yo dije que todo lo que se va hacia abajo es positivo, según mi adopción. O sea, esto yo adopto, ¿ok? Entonces puse el peso 2 como positivo. Y fíjese la tensión que es lo que está pasando, está yéndose en contra. Si usted sostiene un objeto, le ata con una cuerda, este peso 2 va a generar esta tensión hacia arriba, ¿sí? Como esta tensión se refleja hacia arriba, por esa razón es negativa, ¿sí? Esa es la explicación. Ah, ya, muchas Ujú. gracias. De ahí lo que hice en los otros ejercicios, lo que yo hacía era, por ejemplo, T es igual a 40A más 78,4 y esta, yo lo que hacía era reemplazarle en esta T, ¿sí? Entonces aquí le resolví de otra manera para que sepan que también se puede resolver de otra manera. Observo que tengo una tensión positiva y una tensión negativa. Por lo tanto, yo puedo eliminar. Por eso elegí esta vez este método. De tal manera que de dos incógnitas, A y T, ya solo me quedaba una incógnita que es A. Ok. Entonces ahora sí, avanzaríamos con el siguiente ejercicio. Dos cuerpos A y B de 40 y 50 kilogramos respectivamente están sujetos por una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento. Si los cuerpos parten de reposo, me pide hallar la aceleración de cada bloque y también la tensión de la cuerda, la distancia recorrida por el cuerpo en 10 segundos, me dice. Entonces, primero, sabemos que esta cuerda no se deforma. Aquí, justo en la polea, no tiene fricción, que el peso de A, que este cuerpo tiene hacia abajo, un peso de A. Este otro cuerpo también tiene su propio peso de B. Y que aquí está obviamente suspendido estos dos cuerpos. Entonces, al estar suspendidos, se me genera hacia arriba esa tensión. Estamos hablando de la misma tensión. Entonces, también les dije que ambos tienen una sola aceleración. Entonces, aquí podemos de igual manera como los otros ejercicios, hay que asumir una dirección. Vemos que el cuerpo B tiene 50 kilogramos, es más pesado que A. Entonces, podríamos asumir que se va a mover hacia acá, ¿no es cierto? Que el B se va a mover hacia abajo y el A va a subir porque el B es más pesado. Por lo tanto, vamos a tomar que la aceleración, como la aceleración, recuerden que la fuerza, si la fuerza está a la derecha, la aceleración también se va a mover a la derecha, ¿sí? En este caso, como la fuerza se mueve para acá, el peso, en este caso la fuerza es del peso, le hace ir hacia abajo, por lo tanto, hacia acá tendríamos nuestra convención de signos, la aceleración. Entonces, ahora lo que resta por hacer es una sumatoria de fuerzas en cada cuerpo. Por lo tanto, vamos a empezar con el cuerpo A, ¿ok? Cuerpo A. Entonces, incluso ustedes podrían hacer el diagrama de cuerpo libre, pero prácticamente ya lo estamos viendo, ¿no? Este diagrama va a ser muy fácil. Únicamente va a tener hacia abajo el peso de A
y hacia arriba la tensión. No hay más. Fíjese que en X no se mueve. Únicamente vamos identificamos que se mueve en el sentido Y. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X no existe, ¿ok? Hacemos sumatoria de fuerzas en Y es igual ¿a qué? Estamos diciendo que se mueve. ¿A qué será igual? Los cuerpos se mueven. Al haber movimiento, estamos hablando de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton decía masa por aceleración. La primera ley dice igual a cero. Pero aquí estamos hablando de una masa sub A, porque estamos analizando el cuerpo A. Entonces vemos cuáles son las fuerzas que actúan. Tenemos la tensión y el peso en A. ¿Quién me dice cómo van los signos? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? ¿Y cuáles son las fuerzas? La tensión es negativa y el peso es negativo. Fíjese bien, analice hacia dónde se está moviendo este cuerpo. Si decimos que el cuerpo B es más pesado, pesa más, ¿sí? Al pesar más, significa que se está viniendo para acá. Por lo tanto, como esta cuerda está bien atada al otro cuerpo, si B baja, el cuerpo A tiene que subir, pues. Entonces estamos hablando que mi, todo lo que se mueva en este sentido va a ser positivo. Entonces, como está subiendo, la T será positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es positivo? Todo lo que va para arriba, en el un caso, aquí no podríamos analizarlo así, sino que simplemente si el cuerpo B baja, el cuerpo A tiene que subir. Entonces, en este caso, vamos a decir que es positivo cuando el cuerpo sube, ¿se ve? En el cuerpo A. Entonces, como T está en el mismo sentido del movimiento, T positivo. Y W A o peso de A están en contra del movimiento. El cuerpo A, recuerden, está subiendo. Por lo tanto, menos peso en A. Esto es igual a masa de A por la aceleración. No se olviden, dos cuerpos suspendidos por una cuerda que es indeformable va a tener la misma aceleración. Por eso no ponemos ni aceleración en A ni B, es única. Luego, lo que hacemos es T es igual, esto es perdón, T menos, esto es el peso. El peso de A nos dice que son 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es igual a masa de A, otra vez, 40 kilogramos por la aceleración. Vamos a resolver esto. 40 por 9,8 igual 392. Entonces digo T menos 392 kilogramos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es Newton. Y aquí tengo 40 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces tengo la ecuación número 1. Eso es en cuanto al análisis del cuerpo A. Y el cuerpo B, vamos a analizarlo acá abajo. Vamos a poner por aquí cuerpo. Sí. El cuerpo B. ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo B? Decíamos que este cuerpo está bajando. En este caso, al analizar el cuerpo B, hacia abajo será positivo. Recuerden que ese sentido escogimos de la aceleración debido a que B es más pesada. Cuerpo de B, prácticamente el diagrama de cuerpo libre me quedaría igual.
Vamos a hacer una copia. Mm, No, no se copia. Vamos a hacerlo rápidamente. El diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo el peso de B y hacia arriba tendría la tensión. Estamos hablando de la misma tensión. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, en este cuerpo B, es igual a masa de B por la aceleración. Entonces vemos que en este caso, ¿cuál será negativa y cuál será positiva? Analizando el cuerpo B. Analicen el cuerpo B. En este caso, como el cuerpo B está bajando, decimos que hacia abajo es positivo. ¿Cómo tendríamos aquí las fuerzas? Participen, jóvenes. ¿Quién me responde, por favor? Treinta y La cuatro tensión sería estudiantes contra. negativa y el peso sería positivo. Por favor, o sea, es por su bien que actúen, ¿no? Si no en el examen, están perdidos. Vuelvo e insisto. Ahorita es el momento de preguntar todo si algo no está claro. Entonces, vemos que si se mueve hacia abajo, el cuerpo B es más pesado. Entonces, en este caso, analizando el cuerpo B hacia abajo será positivo. Entonces, T está en contra de este movimiento negativo y el peso positivo. Entonces, resolviendo esto, menos T más, aquí el peso es igual a 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, igual a masa de B por aceleración. Entonces voy a resolver 50 por 9,8. Eso es igual a 490. Entonces tengo menos T más 490 igual a 50. Aquí pude haber puesto ya el peso, ¿no? 50 kilogramos por la aceleración. Y fíjese que es igual al ejercicio anterior. Identifico que en este tipo de ejercicios de poleas podría sumar. Es lo que voy a hacer. Pongo ecuación 1 más ecuación 2. Entonces tengo la ecuación 1 en azul. Vamos a ponerle para que no se pierdan. 40 kilogramos por A. Y la ecuación 2 menos T más 490. Esto es igual a 50 kilogramos por A. ¿Ven? Puedo simplificar. 490 490 menos 392. Menos 98. Estamos hablando, bueno, en realidad sería positivo, ¿no? 490 es positivo, 392 es negativo. Entonces sería positivo aquí, ¿no?
Ojo, 98 newtons. Y esto es igual a 90, ¿no? 50 por A. Ok, ¿qué más puedo hacer aquí? Tengo solamente una incógnita. Despejo, 98 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado sobre 90. ¿Y esto sería igual a cuánto? Uno Ah, punto 1.08. Ok, entonces podríamos aproximar 1,09, ¿no? Si aproximamos a dos decimales. Fíjense que el método de resolución es el mismo al cual del ejercicio anterior. Entonces podríamos hacer lo mismo tomando una de las ecuaciones. Ejemplo de la ecuación uno. Tensión es igual a 40 por 1,09 más 392. ¿Cuánto me da esto? 435.6. 435,6 newton, ¿no? Y he determinado la tensión de la cuerda. Tengo la aceleración. Fíjese que aquí es capciosa, dice de cada bloque. La aceleración es la misma. Ojo. Dos cuerpos atados, no se van a olvidar eso. Dos cuerpos atados por una cuerda. Si esta cuerda es inextensible, o sea que no se puede deformar, estamos hablando de una sola aceleración. Lo que nos estará faltando aquí es determinar la distancia recorrida por el cuerpo en 10 segundos. Estamos hablando de una distancia, de un movimiento, acordándonos de los anteriores temas. ¿Cuál sería la fórmula que tenemos que aplicar para calcular esa distancia? ¿Qué movimiento será? Entonces vamos a calcular el literal D que nos pregunta distancia. Hablamos de una distancia recorrida. Este cuerpo parte del reposo, ¿sí? Al estar en el reposo inicialmente, su velocidad inicial a que es igual. Si está partiendo del reposo. Hacia Exacto, como parte del reposo hablamos de una velocidad inicial cero, acordándonos de todo lo que aprendimos en los temas anteriores. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio ¿de qué? Aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, la aceleración habíamos calculado como 1,09 metros sobre segundos al cuadrado. ¿En qué tiempo me está diciendo? En 10 segundos. Entonces, únicamente queda reemplazar los valores. Si parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Distancia será igual un medio de 1,09 por el tiempo al cuadrado, es decir, 10 segundos al cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué distancia? 54,5. ¿Cuánto? 54.5.
Entonces nos da una distancia de 54,5 metros, ¿verdad? Entonces, si se fijan, bueno, el profesor, estos son dos ejercicios de la guía del profesor Aguas. Entonces veo que la aceleración, el determinó 1,1, únicamente aproximó, utilizó solo un decimal. La tensión, eh, al usar nosotros menos de un decimal, nos sale 435,6, a él le sale 436 y una distancia de 54,5, ¿no? Esto es cuestión de decimales nada más. Preguntas sobre este ejercicio. Y si no, pasamos directamente al otro. En el sistema adjunto, el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano horizontal es de 0,2. Para que el sistema alcance una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿qué valor debe tener la masa del bloque B si A es igual a 78 kilogramos, me dice? Entonces, este les voy a pedir que realicen en sus cuadernos ahorita. Si es que encuentran alguna dificultad, me van haciendo preguntas. Entonces les doy unos 10 a 15 minutos para que empiecen a resolverlo. Y si es que se quedan estancados, les voy ayudando. Voy a resolver yo, pero primero quiero que intenten ustedes. Mientras tanto, voy a ponerles la asistencia. En este caso, estos días no tomo lista, voy a poner directo a la asistencia nomás. Entonces vayan analizando. Es muy parecido a uno de los ejercicios que resolví hoy. Tenemos un cuerpo A en el cual hay fricción con la mesa. Tengo un valor. Me da en este caso ya un valor de aceleración, fíjese, de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide qué valor debe tener la masa del bloque B, si el A es 78 kilogramos. En este caso la incógnita es la masa del bloque B. Entonces podrían plantear las mismas ecuaciones que yo planteé en este ejercicio y ver qué es lo que desconocen.
¿Cómo les va con el ejercicio? Saben que tienen que hacer los diagramas de cuerpo libre primero, ¿no? Ya tengo un dato de aceleración. Sé cuánto pesa el cuerpo A, pero no sé cuánto pesa el cuerpo B. Sí, no sé hacia dónde se mueve. Por lo tanto, ya, como les dije, podemos asumir esta convención de signos. O la otra, ¿no? Sí. Hacemos diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Está sentado sobre una mesa el cuerpo A, por lo tanto, vemos que se va a mover en el eje X. Por lo tanto, también. Entonces, una de las maneras es aquí rápidamente identificar las fuerzas que estarían actuando. Es muy parecido al ejercicio anterior, como les dije. En una tensión va a haber un peso A, una fuerza de fricción y una fuerza normal. Recuerden, la fuerza normal cuando el cuerpo está sentado en algo. En este caso, como está suspendido en el aire, únicamente habrá un peso. Y aquí estamos hablando de la misma tensión, la misma cuerda. No hay más. Decimos que se va a mover hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, tensión, fuerza normal, fuerza de rozamiento y el peso. Quedaría listo el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Tendríamos, voy a hacerlo por acá, diagrama de cuerpo libre, cambio del bloque B. Hago mi diagrama de cuerpo libre. En este caso podría poner con otro color, ¿no? Nada más para que se vea mejor. Hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso. Eso de B. Ok, entonces tenemos el caso del cuerpo A. Vamos a, si se dan cuenta, no tenemos esta fricción. Nos vamos a ayudar de la sumatoria de fuerzas en el sentido Y para poder determinar. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, porque el cuerpo A no se mueve en el sentido Y. Normal menos peso de A, esto es igual a cero. La normal será igual al peso de A, y el peso de A es igual a la masa de A, que son 78 kilos, 78 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, dándome una fuerza normal de 78.
de 164,4 newtons. Si hacemos sumatoria de fuerzas, bueno, antes de hacer la sumatoria de fuerzas en X, vamos a determinar esa fuerza de fricción, que es igual a un coeficiente de rozamiento por la normal. Y el coeficiente me dice que es 0,2, la fuerza normal 764,4, dándome una fuerza de fricción de ciento cincuenta 152,88 y dos punto ochenta y ocho. newtons. Entonces ya tengo ya mi fuerza de fricción. Por lo tanto, yo ya podría hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa en A por aceleración. En X tengo, se mueve hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, T positivo menos fuerza de fricción negativa igual a masa de A por A, que es la aceleración. Entonces digo que T, sí, pasémoslo de una vez al otro lado, porque yo sí tengo un valor de aceleración. La masa de A, 78 kilogramos, multiplicado por la aceleración. La aceleración es 2 más la fuerza de rozamiento, 152,8. La tensión sería igual a 152,8, 308. Vayan comparando ustedes también, por si acaso me equivoque. Newtons. Entonces, esto es con el diagrama de cuerpo libre de A, sumatorias en A, ¿no? Ahora vamos por la sumatoria de fuerzas en B. Se va hacia abajo, sentido Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa de B por aceleración. Si se va hacia abajo, menos tensión más peso de B es igual a masa de B por aceleración. Aquí yo lo que necesito saber es la masa de B. Masa de B va a ser igual al peso de B menos T sobre la aceleración, ¿no? Masa de B es igual el peso de B, pero antes de esto, antes de poder despejar, aquí también necesito extraer esa masa, fíjese. Aquí es masa de B por 9,8. Y así es igual a masa de B por 2. En un caso es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, en el otro caso es 2. Entonces vamos a poner al otro lado. Vamos a decir que menos T es igual a masa de B por 2 menos masa de B por 9,8. ¿Ok? Y en este caso tengo menos T es igual. Aquí sacamos factor común masa de B. 2 menos 9,8. Por lo tanto, la masa de B
sería menos T dividido para 2 pues 7,8, ¿no? Entonces, ¿pero con qué signo? 7,8, ¿verdad? Entonces, en vez de T, yo ya puedo poner 308,8, ¿no? Esto sería en newtons. Y abajo estamos hablando de metros sobre segundos al cuadrado, por lo tanto la masa me va a quedar en kilogramos. 308,8 dividido para 7,8, 39,59, ¿no? Kilogramos. Y esta sería la masa. En este caso coincide, ¿no? con la solución del profesor Aguas. ¿Hasta qué parte llegaron? ¿En dónde se estancaron un poco? ¿O sí fue fácil la resolución del ejercicio? Exactamente en la parte de sumatoria de o sea, del cuerpo 2. Del cuerpo B. Ajá. Ya, la clave ahí es las dos fuerzas. Esto sí lo pude identificar. El peso hacia abajo y la T hacia arriba, ¿verdad? Esto sí pudo hacerlo. Sí, eso sí. Ya, Sino que como tenía dos incógnitas, no sabía cómo hacer. claro. Es que en este caso, masa de B desconocía, pero aquí el peso de B tenía que descomponerlo, que es masa de B por la gravedad. Y acá era en cambio la aceleración que ya tenía el valor en el dato, ¿vea? Solo desconocía masa de B. Y como desconocía también la tensión, pero la tensión la obtuve gracias al diagrama de cuerpo libre en A. Primero, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y para determinar la normal. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo puedo determinar la fuerza de fricción que tampoco conozco, perdón. Lo único que conocía era este coeficiente de rozamiento o de fricción, que era 0,2. A partir de ahí, mediante la sumatoria de fuerzas en X, ya es más fácil, yo ya determino la tensión. De esa manera, en la otra ecuación ya no tengo dos incógnitas, que es la tensión y masa de B, sino ya mi única incógnita sería la masa de B. Y esta es la resolución del ejercicio. Entonces, en conclusión, la aplicación de las leyes de Newton, el análisis cuidadoso de la tensión y la fricción y la descomposición de vectores, además de la interpretación de resultados, facilitan la comprensión de cómo se comportan los sistemas de movimientos, sean horizontales, planos inclinados o en configuraciones compuestas, como hemos visto. Esta integración de conceptos y técnicas refuerza el conocimiento fundamental de la física, evidenciando que, al aplicar estos principios, se puede predecir y explicar de forma coherente el movimiento y la interacción de los cuerpos de diversas situaciones. Entonces ya hemos visto varios ejercicios, tanto con planos inclinados, horizontales y compuestos, ¿no? Ya saben, para el día viernes, estos 10 ejercicios, aparte además de los cálculos que deben estar bien hechos, la presentación de su tarea tiene que ser perfecta, ¿no? Si no, se les descontará puntos porque prácticamente los ejercicios están resueltos. Solo tienen que pasarlos a limpio, entenderlos, estudiarlos y presentarlos. Antes de terminar, les voy a enviar un link de una página que es para hacer un test. Esto no va a ser calificado, simplemente sirve para medir sus conocimientos actuales y ver en qué les falta, qué necesitan estudiar. Como tres preguntas breves, ¿qué establece la primera ley de Newton? Por favor, eso tienen que dominar. Un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la condición de la primera ley de Newton. Y permanecerá así a menos de que actúe una fuerza neta sobre él. Recuerden que la fuerza neta es esta sumatoria de fuerzas. La fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúen en ese sistema. Una vez que actúa una fuerza que le mueve a ese objeto, que le hace salir del estado de reposo, estaríamos en la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Decimos que la aceleración
es proporcional a la fuerza. Cuando aumenta la fuerza, también aumenta la aceleración. E inversamente proporcional a la masa. Significa que si la fuerza aumenta, también aumenta la aceleración, pero la masa disminuye. Eso no es más que despejar la masa. La aceleración se iría fuerza dividido por aceleración y pueden comprobar eso. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Para cada acción hay una reacción en igual magnitud y opuesta en dirección. ¿Ok? Ahora les voy a mandar al grupo de WhatsApp el código del quiz. ¿Ok? ¿Ok? Ahí tienen por favor el, el código el código QR. Pueden escanearlo o también pueden entrar a esta página web e introducir este código para poder ingresar. Entonces, por favor, vamos a hacer eso y terminando este test que es muy rápido, pues acabaríamos con la sesión de hoy. Entonces vayan escaneando o ingresando a este link con este código. Exacto. Gracias. Pongan su nombre completo para saber quiénes son. Ok. Debería haber 30 participantes, por favor. Esto ya les sirve como una práctica para el examen. El examen es muy parecido a este tipo de preguntas. Entonces, hoy van a medir sus conocimientos y van a ver qué es lo que necesitan reforzar. Entonces, con estas medidas que vamos a sacar hoy, me va a servir también para la tutoría de mañana. Recuerden la tutoría todos los miércoles. Ok, estamos con 17. Nos faltan como 12 o 13 todavía, vamos.
Ok, 28. Ya casi. Vamos los que faltan. Esperar un minutito más. 3:25 empezamos. Listo, ¿no? 3:25. Por favor, pueden empezar. Sí, la idea es que respondan honestamente, ¿no? No estén buscando de ganar las respuestas. Respondan lo que sepan. Como no es calificado, aprovechen que esta es una medida para que les sirva a ustedes mismos, para saber cuánto saben.
Ok, acá sí están terminando la mayoría. Vamos a dar tiempo para que el resto también lo haga. Entonces, aquí vamos viendo algunos resultados. Son interesantes, esas métricas me sirven a mí para mañana poder reforzarles en la clase de tutoría. Entonces, con las personas que es obligatorio las tutorías, nos vemos por favor a la hora establecida, ya saben. Y los demás también están bienvenidos a asistir, ¿sí? Vamos a esperar a que todos terminen. Entonces, la persona que ya haya terminado el test ya podría retirarse. Y como le digo, mañana vamos a analizar las métricas, las preguntas de las que más se equivocaron. Y de eso se va a tratar la tutoría del día de mañana. Entonces, muchas gracias con los que ya terminaron el test. Podrían retirarse. Vamos a mantener la sesión abierta hasta que todos terminen. Listo, entonces, muchas gracias a todos y vuelvo y repito, nos vemos
mañana en la tutoría, con, obligatorio con las personas que ya fueron designadas y opcional también los que deseen participar para ir viendo las métricas, ¿no? Ver en qué fue lo que más se equivocaron y vamos a estudiar este tema porque ya la siguiente semana vamos a pasar a uno nuevo. Ok, gracias a todos. Voy a detener la grabación aquí.